Juegos Paralímpicos. Los Juegos Paralímpicos son una competición internacional fundada por Ludwig Guttmann en 1960 para atletas con ciertos tipos de discapacidades físicas, mentales y o sensoriales, como discapacidades motoras, amputaciones, ceguera, parálisis cerebral y deficiencias intelectuales. Este fue un avance social muy importante porque los discapacitados tendrían una desventaja si participaran en unas Olimpiadas. Hay Juegos Paralímpicos de verano y Juegos Paralímpicos de invierno, los cuales desde 1988, con los Juegos de Verano de Seúl, Corea, se desarrollaron inmediatamente después de los Juegos Olímpicos. El máximo rector en los Juegos Paralímpicos es el Comité Paralímpico Internacional. Los Juegos Paralímpicos empezaron como un pequeño evento británico con los veteranos de la Segunda Guerra Mundial en 1948, hasta llegar a ser uno de los grandes eventos deportivos a finales del siglo XX. Los Juegos promueven el trato igualitario de los atletas discapacitados con los atletas olímpicos. Los Juegos Paralímpicos son organizados en paralelo con los Juegos Olímpicos. El COI también reconoce otros dos grandes eventos, las Olimpiadas Especiales y las Sordolimpiadas, para personas con algún tipo de discapacidad auditiva. Dada la alta variedad de discapacidades, los Juegos Paralímpicos tienen un gran número de categorías en las cuales los atletas compiten. Cada discapacidad es dividida hasta en 10 categorías. Las categorías son discapacidad de potencia muscular, rango de movimiento pasivo, deficiencia en alguno o varios miembros, corta estatura, hipertonia, ataxia, atetosis, discapacidad visual y discapacidad intelectual. Los atletas con discapacidades compitieron por primera vez en los Juegos Olímpicos antes de la llegada de los Juegos Paralímpicos. El primer atleta en hacerlo fue el gimnasta germán estadounidense George Eiser, con una prótesis en la pierna en 1904. El húngaro Károly Tács compitió en eventos de tiro en los Juegos Olímpicos de 1948 y en 1952. Él sufrió de la amputación de su brazo derecho y disparaba con su brazo izquierdo. Otro atleta con discapacidad que participó fue la danesa Liz Hartel, una atleta ecuestre con secuelas de polio que ganó una medalla de plata. Algo que necesitas saber: mientras que los Juegos Olímpicos han experimentado un tremendo crecimiento en la cobertura global desde 1984, los Juegos Paralímpicos han sido incapaces de mantener una cobertura de gran nivel. La cobertura televisiva de los Juegos Paralímpicos inició en 1976, pero esta tardía cobertura solo estuvo disponible en algunos países o regiones. En los Juegos Paralímpicos de 1992 solo hubo 45 horas de transmisión en vivo para Europa. Algunos otros países dedicaron programas con resúmenes de los Juegos. Fue hasta los Juegos Paralímpicos de Sydney 2000 cuando se inició una cultura de cobertura por los medios de comunicación. Un ejemplo de falta de cobertura para estos Juegos fue un comentario hecho por el cronista español a reporteros mexicanos que comentó: ¿por qué se van ahora que terminan las Olimpiadas? Continúan los Paralímpicos, y no es por decir con resentimiento, pero los mexicanos en esa categoría siempre nos quitan el oro macho y no hay derecho. México en los Juegos Paralímpicos está representado por el Comité Paralímpico Mexicano, realizando su debut en los Juegos Paralímpicos de Heidelberg en 1972. Ha ganado un total de 273 medallas paralímpicas, de las cuales 93 son de oro, 88 de plata y 92 de bronce.
Mediante la sesión del Comité Olímpico Internacional, celebrada en Buenos Aires, Argentina, el Comité Olímpico Internacional eligió a Tokio. Serán los segundos Juegos Olímpicos en el país. La primera vez se realizó en 1964 en la era Showa, cuando Hirohito, padre del actual emperador, era quien ostentaba ese cargo. Se celebrarán del 24 de julio al 9 de agosto del 2020. La llama de Tokio arderá en 2021. Los Juegos Tokio en julio del 2020 serán la luz al final del túnel. Señalarán el triunfo de la humanidad. Proclamaba hace solo una semana Shinzo Abe, el primer ministro japonés, que este martes repitió prácticamente las mismas palabras para anunciar que había decidido, de común acuerdo con el Comité Olímpico Internacional, que la luz de Tokio 2020 brillará, pero no el 24 de julio de 2020 como estaba anunciado, ni en todo lo que queda de año, sino en 2021. A la vista de las condiciones actuales y por el bien de todos los deportistas, hemos presentado una propuesta para un aplazamiento de un año, de modo que se puedan celebrar de manera segura, apuntó el primer ministro en una comparecencia ante la prensa justo después de mantener una teleconferencia junto con el Estado Mayor del comité organizador. Es el primer aplazamiento de unos Juegos Olímpicos de la era moderna en sus 124 años de historia. Por cuestiones de mercadotecnia y el grabado del logo con el 2020, se ha grabado ya en millones de objetos de recuerdo. El nombre oficial de los Juegos de 2021 seguirá siendo Tokio 2020. La llama olímpica, prendida con un rayo de sol en Olimpia, llegó el fin de semana a Japón, donde permanecerá encendida e inmóvil hasta que en marzo próximo vuelva a ponerse en movimiento. La llama de la esperanza se encuentra ahora en la prefectura de Fukushima, la región que sufrió en 2011 los horrores combinados de un tsunami y un desastre nuclear como símbolo de esperanza. Un poco de tu historia. Juegos y deportes en el México prehispánico. Se le llama México prehispánico al periodo histórico comprendido antes de la llegada de los españoles al suelo mexicano.
En el Popol Vuh, el juego de pelota aparece asociado a Xibalbá, el inframundo maya. El juego de pelota se practicó ampliamente en toda el área maya y en otras regiones culturales. El juego formó parte de una actividad ritual que se practicó desde el periodo preclásico hasta el posclásico, siendo reportado por algunos cronistas españoles. Fue el primer deporte en la historia de la humanidad, con inicios hacia el 2500 antes de nuestra era. La cancha más antigua de este juego mesoamericano, que se ha documentado con exactitud, se encuentra en Akbe, Petén, fechada en el año 500 antes de nuestra era. El juego se jugaba casualmente para recreación, incluso por mujeres y niños, pero también había una serie de rituales, y los más importantes juegos se llevaban a cabo precisamente durante una celebración, ya fuera religiosa o política. El número de jugadores varía entre 2 y 5 en cada equipo. Los jugadores usaban protección en la cabeza, hechas de cuero de venado o jaguar, y en las rodillas y codos. La pelota era hecha con una mezcla de hule, kick y látex de guamol, y su tamaño variaba entre 22 y 25 centímetros de diámetro. La cancha tenía forma de I o doble T, cuyo tamaño variaba, pero en promedio era de 30 metros de largo y 8 metros de ancho. Se anotaba un gol al tocar el marcador con la pelota, la cual no se podía tocar con las manos o los pies, solo con la cabeza, rodillas y codos. El juego entre los equipos simbolizaba la batalla entre los dioses del cielo y los del inframundo, y la pelota al sol. Konesh palesem, shiktubin jokolkim. Konesh palesem, shiktubin jokolkim. Ella tiwakol, Beijing wakol chitampal. Ella tiwakol, Beijing wakol chitampal. Konesh palesem, shiktubin jokolkim. Konesh palesem, shiktubin jokolkim.